al tiempo de elaborar el examen. Si es muy complejo, sí les voy a dar más tiempo. Está bien, doctora, gracias. Ya yo voy a ver esa parte, no se preocupen, voy a evaluar. Está bien, doctora. Hemos quedado en hipoglucemia. Antes terminamos con ustedes SGLT2. No, doctora. ¿Dónde quedamos? ¿Con incretinas? Incretinas ya hicimos con ustedes, ¿verdad? A ver si nos queda pendiente los SGLT2. Y ya, esto recuerdo también haber hecho ya con ustedes. Esto sí, esto sí. Entonces nos queda agonistas de los receptores de GLP-1. Sí, ahí quedamos. El mecanismo básicamente es aumentar la secreción pancreática de insulina. Esta secreción se dé respuesta a la ingesta de alimentos. Va a hacer que el vaciado gástrico sea mucho más lento, reduce el apetito por su acción directa a nivel central en los centros de apetito. Lo cierto también es que todo lo que se refiere a incretina se degrada en minutos. Por lo tanto, para inhibir esta degradación, lo mismo recurrimos a los inhibidores de la DPP4. Y obviamente también inhibir toda esa degradación o disminuir la unión al receptor específico para el GLP-1. Se administra vía subcutánea, excepto la semaglutid, que se obtenemos vía oral. Se clasifican en vida media corta y vida media larga. Los de vida media corta son los que se administran por cada día. Tenemos la exenatida de liberación inmediata y la lixisenatida. Vida media larga, tenemos la administración semanal, que es la exenatida de liberación prolongada, liraglutide, dulaglutida y la semaglutida. En ninguna de estas tenemos en nuestro medio de estas. Tenemos las DPP4, sí tenemos, ya les expliqué la anterior semana cuáles. Y por ahora ninguno de los agonistas del GLP-1, de los receptores de GLP-1, contamos en nuestro medio. El vaciamiento gástrico en los centros de saciedad disminuye la ingesta de agua y alimentos, actúa a nivel de músculo y lípidos, grasa, aumentando la glucogénesis, aumentando la lipogénesis. A nivel de páncreas aumenta la secreción de insulina, depende de la glucosa y disminuye la síntesis de glucosa. Por lo tanto, todo lo que son el GLP-1 nos va a producir a nivel cerebral neuroprotección y disminución del apetito en los centros de apetito en el hipotálamo. A nivel de estómago disminuye elentece todo lo que es el vaciamiento gástrico y la absorción a este nivel, sobre todo el vaciamiento gástrico. A nivel de páncreas aumenta la síntesis de insulina, mejora la proliferación de las células beta, disminuye la apoptosis de las mismas, por lo tanto es una vida, prolonga la vida y mejora todo lo que es la función pancreática en sí. A nivel de músculo aumenta la secreción, le da la sensibilidad de la acción a la insulina. A nivel de páncreas aumenta la secreción de insulina, disminuye la secreción de glucagón a nivel de las células alfa. A nivel de hígado, ya dijimos, disminuye la producción de glucosa y obviamente todas estas acciones van a provocar una mejor protección a nivel cardíaca y una mejor función cardíaca. Tiene una buena, es un potente antidiabético y bueno, varía su potencia en realidad a este nivel. No se olviden que la linaglutida, sobre todo si elegido, bueno, se escoge y a la fecha se la tiene en realidad como tratamiento para todo lo que es obesidad en el primer escalón. Entonces va a ir su potencia antidiabética desde disminuyendo la hemoglobina A1C entre 0,6 y 1,2%,
El riesgo de hipoglucemia, al igual que, los DPP4, las incretinas, tienen un bajo riesgo de hipoglucemia, es mínimo. Esto es lo que dijimos. La ventaja tiene una marcada reducción de peso que puede alcanzar hasta 3 kilos. La liraglutida, ya lo dijimos, se utiliza para obesidad en pacientes no diabéticos. A nivel cardiovascular, la licisenatida y exenatida mostraron resultados neutros. Liraglutida, semaglutida y dulaglutida tuvieron efecto positivo. Los efectos secundarios básicamente son las reacciones cutáneas en el punto de inyección, síntomas gastrointestinales que afectan entre el 10 al 50% de los pacientes, pancreatitis aguda y crónica, y los tumores neuroendocrinos. No está establecida la relación directa con la génesis de los mismos. Los inhibidores de la SGLT2, su mecanismo de acción son cotransportadores a nivel de sodio-potasio, que tenemos estos cotransportadores a nivel del túbulo contorneado proximal en el riñón. Entonces lo que vamos a hacer es inhibir los mismos para producir que no se reabsorba la glucosa conjuntamente al sodio, se elimine por vía renal, y este mecanismo es independiente de la insulina, del nivel de insulina que tenga el paciente. Acá tenemos el mecanismo de acción, se filtra la glucosa, normalmente en el túbulo proximal, actúan los SGLT2 y se reabsorbe glucosa. Si yo inhibo estos SGLT2, voy a producir excreción de glucosa y esta se va a ver aumentada. Esto es lo mismo expresado de otra manera. En el túbulo contorneado proximal, inhibo los SGLT2, por lo tanto disminuye la reabsorción de glucosa y esta se elimina por vía renal. La eficacia clínica tiene una potencia antidiabética razonable, con una reducción de la hemoglobina glicosilada en torno al 1%. El control de glucosa es más potente en pacientes con peor control basal. Tiene perfil de seguridad a nivel renal. El riesgo de hipoglucemia prácticamente es inexistente, por eso es que han pasado al primer escalón, es decir, pacientes diabéticos recién diagnosticados y si contan con la medicación, y o pacientes diabéticos con un control metabólico. De elección están estos. Lamentablemente en Bolivia no contamos, pero sí se selectan a Hola, ¿me escucharon? ¿O hasta dónde escucharon? Porque se cortó un segundito mi conexión. Se cortó desde que nos decía que no, esos no están en Bolivia. Ah, ya, fue. Ya, les decía que las pueden importar de Chile y Argentina. Hay distribuidores en Bolivia que las están importando, obviamente como contrabando, pero se consigue. Eh, a nivel de la función renal tiene un perfil de seguridad positivo, riesgo de hipoglucemia prácticamente es inexistente. La pérdida de peso en los primeros meses de tratamiento es de 2 a 3 kilos. El Espera, efecto... sí, no está compartiendo la pantalla.
El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Yo estoy bloqueada, por eso es que me han bloqueado. Sí, sigo bloqueada. A ver, permítame compartir. No, sigo inhabilitada. Ahora sí. Ya, ya pasamos la anterior diapositiva. Les decía que el hecho de que perdamos sodio a nivel renal también mejora la presión arterial en 5 milímetros de mercurio, la disminuye. Ese es el plus con esta medicación, que tenemos la mejor protección a nivel cardiovascular y renal. Es lo que les decía anteriormente, que ese tratamiento es independiente, si la medicación es independiente de los niveles y grados de resistencia a la insulina y o secreción, deterioro de la función de las células beta. Acá tenemos la dapagliflozina, canagliflozina, empagliflozina y pragliflozina. Los efectos secundarios: aumenta el riesgo de infecciones genitales submicóticas, hay tendencia de estados de hipovolemia en pacientes de alto riesgo, pacientes ancianos, de la tercera edad, pacientes están con trastornos o deterioro cognitivo, obviamente con menor ingesta de líquidos, pacientes están con tratamiento de diurético intensivo, etc. Aumentan los niveles de LDL colesterol en un 5 o un 10% y lo que hemos visto de forma muy frecuente, pero sí se encontró, eso lo describió el doctor Umpieres con su grupo de trabajo, es presencia de cetoacidosis. Como bien acá dice, cetoacidosis euglucémica. Las insulinas, saben ustedes que la insulina es una hormona proteica, aquí tiene dos cadenas, la alfa y la beta, la alfa de 21 aminoácidos, la beta de 30 aminoácidos, se secreta como proinsulina, ya que está ligado a la insulina más el péptido C, tiene que liberarse del péptido C para pasar a ser biológicamente activa, se une a su receptor que es el IRC1, el IRC2, receptor del sustrato de insulina, un tipo 1 y tipo 2, que se encuentra en la membrana, que es lo mismo, contiene dos unidades este receptor, la alfa y la beta para estas cadenas, y va a actuar obviamente como tiene un receptor en membrana, actúa a través de segundos mensajeros, que básicamente son el CKP y la MAP-sinasa monoquinasa. Acá tienen la insulina humana con sus cadenas alfa y beta. Los análogos de insulina básicamente se obtienen a partir de modificar, quitar o añadir algún aminoácido, producir otros cambios en la cadena humana de la insulina, y a partir de esto se obtienen todo lo que son análogos. O también se cambian de posición, ¿no?, algunos aminoácidos. Acá tienen el receptor de insulina, esto ya lo hemos visto en generalidades de endocrinología, pero acá están las dos unidades. El del IRS actúa a través de la tiroquinasa con segundos mensajeros, produciendo transporte de glucosa, síntesis de proteínas, síntesis de lípidos, glucógeno, y obviamente factores, también tiene expresión de genes de crecimiento, básicamente genes y crecimiento. Entonces, por lo tanto, pacientes con aumento de insulina no va a perder su capacidad de factor de crecimiento, actúa como factor de crecimiento. Y aquellos pacientes en los cuales hay mutaciones o alteraciones en los protoncogenes, hay mayor riesgo de que se genere cáncer. Esta es la relación directa que vamos a encontrar con lo que es insulinoresistencia, obesidad y presencia de cáncer. Las insulinas con su origen se clasifican en animal, humana y análogos de la insulina humana. La animal tenemos la bovina y la porcina, las sintéticas que son la humana, básicamente, que es la adeno recombinante, y las semisintéticas
que se generan o se producen a partir de la sustitución de un aminoácido en la insulina porcina. Los análogos de la insulina humana de esta, tenemos los de acción corta y de acción prolongada, y se obtienen a partir de cambiar un aminoácido y también son DNA recombinantes. Los de acción prolongada se cambia un aminoácido o se agrega otro aminoácido, y lo mismo tenemos, son ADN recombinantes, o se agrega también albúmina o ácidos grasos para prolongar su vida media. Por acción biológica tenemos las prandiales, las basales y las premezclas. Las prandiales son aquellas que van a controlar todos esos picos postprandiales. Cuando nosotros comemos, vamos a hacer el pico de glucosa. Además, no se olviden que la insulina, normalmente cuando nosotros nos alimentamos, el primer pico lo hacemos a los 10 minutos de secreción de insulina para controlar y metabolizar todos los alimentos que ingerimos. Entonces acá se trata de simular lo que pasa en el cuerpo. Para eso tenemos las prandiales, que son las de acción rápida. Los análogos son la lispro y la aspartica. Y la de acción corta, la humana, tenemos la bovina porcina, la de acción rápida, regular o cristalina. Estas básicamente ya no las tenemos, ¿no? Pero sí la humana. Las basales son las que mi acción intermedia y prolongada. De intermedia tenemos la humana, la bovina porcina, la NPH, NPL y la lenta. Y la de acción prolongada tenemos la insulina humana, la bovina, que es también la ultralenta. Y los análogos tenemos la garglina y el de timir. Las premezclas es una mezcla de insulinas basales y prandiales. Por ejemplo, si hablamos de la humana, tenemos las mezclas de NPH con cristalina, 70-30, 60-40, 50-50. Si digo 70-30, 70 de NPH y 30 de cristalina. Si digo 60-40, 60 de NPH y 40 de cristalina. Si no tienen premezclas, ustedes pueden hacer la premezcla sin ningún conflicto, de acuerdo a los valores de su paciente. Es decir, si tienen pacientes con picos hiperglucémicos postprandiales muy elevados, ustedes pueden combinar NPH con cristalina de acuerdo a los valores de su paciente y hacen premezclas individuales para su paciente. Ya. La insulina NPH presenta un pico de, creo que tengo acá una diapositiva. Ahí tiene. Tenemos la lispro aspartica, el inicio de acción es entre los 5 a 15 minutos, el pico de 1 a 2 horas, la duración de acción es de 3 a 5 horas. La rápida humana empieza a actuar a los 30 a 60 minutos, el pico lo hace a las 2 a 4 horas, su duración no va más allá de 6 a 8 horas. La NPH, cuyo inicio es de 1 a 2 horas, el pico a las 4 a 6 horas y la duración de acción es de 10 a 16 horas. La lenta humana, el inicio de acción la hace entre 1 a 2 horas, el pico lo mismo de 4 a 6 horas y la duración de acción es de 10 a 16 horas. La ultralenta, está bien, de 10 a 16 horas. La ultralenta humana comienza a actuar de 2 a 4 horas, el pico es impredecible y la duración es mayor a 24 horas. La garglina empieza a actuar a 1 a 2 horas, no hay pico, y lo interesante o lo importante y por lo que se está utilizando actualmente todo lo que son análogos de insulina es justamente por esto, que no hacen picos, sino que mantienen una meseta permanente en el tiempo y esta acción va a durar hasta las 24 horas. Entonces, de acá, ¿qué pueden ustedes sacar como conclusión? Estas, la de acción rápida, van a utilizar siempre para controlar esos picos que se producen después de los alimentos. Y o para la internación, por ejemplo, el paciente descompensado, van a utilizar siempre de acción rápida. Preferimos utilizar la humana de acción rápida porque va a controlar rápidamente esa hiperglucemia y se puede administrar estas por vía endovenosa versus lo que son la NPH, la acción lenta, que se administran vía subcutánea, no se puede administrar vía endovenosa. Entonces todas estas van a ser para controles de esos picos, de esas hiperglucemias, de esas descompensaciones. Estas otras van a pasar a ser de base, es decir, van a administrarlas, si utilizamos la NPH 2 veces por día, una en la mañana y otra en la tarde,
para controlar a lo largo del día, porque la NPH no es que está siendo dejada de lado, no, porque en nuestro medio la seguimos utilizando por el costo, es sumamente económica, desde 80 bolivianos, la más cara está 150 bolivianos de 100 unidades por ml, versus la gargrina, que está aproximadamente 600 a 700 bolivianos, la misma cantidad. Entonces, por cuestiones económicas se sigue manteniendo la NPH. Un poco se la ha dejado de lado en su uso porque hace justamente esto, comienza a actuar, hace el pico y luego comienza a decaer su acción. Entonces, en esto de hacer picos y decaer, y acá colocamos la segunda dosis, vuelve a hacer pico, tenemos este espacio entre pico y meseta, que el paciente está desprotegido, ya sea para hacer cuadros de hipoglucemia y o hiperglucemia. Y con la garglina no tenemos esto, esta sube, comienza a actuar y no hace pico, sino que mantiene una meseta permanente durante las 24 horas. Bueno, todas las modificaciones para obtener los análogos se hacen a partir de ingeniería genética. Vamos a cambiar. Esto ya es mucho detalle para ustedes, lo voy a pasar. En tratamiento con insulina tenemos el tratamiento convencional, el intensivo. El convencional es una dosis única de insulina de acción intermedia o dos dosis mixtas, insulina NPH irregular, por ejemplo. El intensivo 3 o más inyecciones por día y la bomba de infusión de insulina. Acá tienen el esquema, los esquemas de insulina. Acá tenemos el convencional, donde colocamos una NPH, por ejemplo, en la mañana y otra NPH por la noche. El intensivo, donde vamos a colocar 3 dosis, que sí se acepta colocar 3 dosis incluso de NPH, y esta de acá que viene, esta intermedia, son las cristalinas para corregir los picos prandiales. Acá pueden colocar 13 NPHs y obviamente si requiere el paciente hacer combinaciones con cristalina. El intensivo es lo mismo. Y también tenemos la garglina, que colocan una sola vez al día, la de acción prolongada. Y a lo largo del día podemos hacer correcciones si el paciente requiere con acción rápida, la lispro, la cristalina. Y luego tiene obviamente la bomba de infusión, que va liberando pulsos de insulina de acuerdo a los valores de glucosa. En Bolivia sí tenemos un grupo que no de estudio, sino que coloca las bombas, está en Santa Cruz con el doctor Douglas Villarruel. Tendrían que ser gratuitas las bombas, porque las da la IDF y la IDF, las donan, pero bueno, no sé por qué motivo o causa, en Bolivia se cobran el mantenimiento y también colocar las bombas. Eso desconocemos el motivo, pero hasta donde también sabemos, todos los que estamos asociados al área, a la IDF, sabemos que estas vienen como donación. Pero bueno, eso lo maneja Douglas, nosotros la verdad desconocemos los pormenores. Bueno, esta es la convencional, una dosis de insulina intermedia o sola mezclada con insulina regular. Es siempre inadecuada e insuficiente porque no previene hiperglucemias por la noche o la mañana siguiente. Por su vida media, dijimos, tiene hasta 16 horas, entonces de 16 horas para adelante de la NPH el paciente queda descubierto y puede presentar cualquier descompensación posterior a las 16 horas de su acción o de su vida media de la NPH. Las ventajas son fáciles de seguir, alto grado de cumplimiento con el paciente, y la desventaja con este tipo de tratamiento convencional es el inadecuado control. Acá está la convencional, lo que ya hemos dicho. Si administramos el NPH, tienen que colocar 2, por favor. Porque vamos a dejar al paciente, si no cumplimos estas dos dosis, el paciente quedaría descubierto. ¿Cuántas horas? 8 horas prácticamente, ¿no? Durante la noche, sin insulina. Pueden colocar, esta es la Aspartica o Lispro, la que va a ir como acción rápida a intermedia.
Acá pueden poner ustedes la garglina, una sola vez al día en ese caso. Va a subir la insulina y va a mantener meseta, no hace pico. El NPH sube, hace pico, mantiene un poquito y comienza a decaer. Hasta que viene la segunda dosis, hace pico y vuelve a caer. Y tiene que ir intensivo, 3 dosis al día, en la mañana, a mediodía y en la noche. Como administramos 2/3 de dosis total antes del desayuno y 1/3 antes de la cena. Ventajas es un control cercano al ideal. Desventajas, cierto grado de destreza en mezclar las insulinas. Hay que saber mezclarlas. Yo siempre les digo a mis alumnos que es artesanal. Es individual, cada paciente tiene su dosis, cada paciente va a tener sus horarios de manejo. Lo bonito de manejar insulinas es que nosotros prácticamente hacemos todo más fisiológico y nos adaptamos en realidad con las dosis al paciente. No es tan rígido como los hipoglucemiantes orales, que tampoco sabemos que si estamos haciendo un buen control o no. La insulina es mucho más fácil para nosotros manejarla porque ya tenemos el manejo fino de la insulina, ya los que hacen endocrinología. A mí personalmente me gusta más utilizarlas porque tengo un mejor control de mi paciente. Mi paciente va a tener una vida social adecuada, familiar adecuada, no se va a aislar, puede comer, puede compartir. Le enseñamos a hacer correcciones con las de acción rápida. Si quiere ir a un matrimonio, una defunción, a donde fuera, se va a administrar insulinas cristalinas de acuerdo al cálculo de carbohidratos y alimentos que va a consumir. Se le enseña a administrarse las correcciones, de modo que evitamos esos picos y tiene mejor calidad de vida. Y obviamente son mucho más flexibles, ¿no? ¿Cuáles son los esquemas? ¿Qué dudas tienen con las insulinas? ¿Por qué usar insulina? Es básicamente porque nosotros no logramos manejar la diabetes con el plan nutricional adecuado. No responde al paciente a la monoterapia oral y la terapia combinada oral tampoco. Entonces, esos pacientes son candidatos a utilizar insulina. La idea sería empezar desde el primer día del diagnóstico. Ese es un estudio de UCAP desde que es antiguito. Lo seguimos nosotros manejando. Obviamente el propósito de todo lo que se trata de evitar complicaciones agudas, crónicas, prevenir hospitalizaciones, minimizar síntomas de hiperglucemia, reducir al mínimo los riesgos de hipoglucemia severa, lograr el crecimiento lineal de niños, mantener el peso apropiado y no interferir con la vida social del paciente. ¿En qué pacientes vamos a utilizar insulina? Pacientes internados, pacientes con infecciones interrecurrentes que requieren con mejor control de su glucosa, suspendemos hipoglucemiantes, pasamos a insulina. Es el caso, por ejemplo, del COVID que estamos pasando ahora. Pacientes embarazadas o diabéticas que embarazan. Pacientes que comienzan a perder peso, pierden 5 kilos, 2, 3, 4 kilos en forma inexplicable. Y obviamente esto va a ir siempre ligado y de la mano con el mal control metabólico. Pacientes con cetonurias persistentes en los últimos controles de exámenes generales de orina, hemoglobinas cargadas altas. Los factores que modifican la acción y el origen de la insulina, el sitio de inyección, la profundidad de la misma, no se olviden que es subcutánea. La insulina se tiene que conservar siempre refrigerada, no congelada, refrigerada. Obviamente ejercicio, carbohidratos, masajes. Nosotros administramos y no masajeamos la zona de administración de la insulina, simplemente se verifica el tipo de administrar la insulina, que no hayamos agarrado un vasito por error, siempre hay que aspirar antes de inyectar la insulina para no entrar en sangre venosa ni arterial, pero venosa. Se administra todo lo que es tejido celular subcutáneo en el abdomen, en los antebrazos y en los muslos, el mayor tejido grasito.
¿Por qué la insulina es ideal a basal? Porque mimetiza la secreción pancreática de la insulina, tiene efecto prolongado, perfil de pico no acentuado, efectos predecibles y reproducibles. La hipoglucemia nocturna disminuye y se administra una vez al día por conveniencia. Efectos farmacodinámicos similares a la bomba de infusión. ¿Quiénes son candidatos a combinar insulina con agentes de hipoglucemia naturales? Diabéticos tipo 2 que no están controlados con glucosa de cercanas a lo normal. A pesar de cualquiera de las siguientes terapias, 1, 2 o 3 medicamentos orales, es lo que acabamos de decir. Cuando combinamos hipoglucemias orales con insulina, tenemos la insulina basal ideal. Y obviamente vamos a utilizar los hipoglucemiantes, por ejemplo, antes de las comidas, cuando combinamos con la insulina, para manejar todo lo que sería esos picos prandiales, que es una buena opción. ¿Cómo iniciamos la insulina? Insulina basal, que es la NPH o un análogo. Si utilizamos la NPH podemos administrar 1 o 2 dosis, 2/3, 1/3, en la mañana y en la tarde, si es un análogo 1 por día. Y las prandiales antes de las comidas, de acuerdo a los valores de glucosa, una reacción rápida o ultra rápida. Para esto nosotros iniciamos la dosis de insulina a razón de 0,02 unidades kilopeso día, que es la dosis. Y de acuerdo a este valor que nos dé, por ejemplo, en pacientes de 70 kilos, si utilizamos 0,2 va a ser 14 unidades internas su dosis de base. Podemos distribuir esas 2/3 en la mañana y 1/3 en la tarde. Se le pide al paciente que haga un automonitoreo de la glucosa en el domicilio. Tiene que controlar la glucosa en diferentes horarios, en ayunas, 30 minutos antes del almuerzo, puedes hacer los prandiales 2 horas después del almuerzo, o no, pero sí, ahora sí o sí, o controlar a las 9 10 de la noche y a las 2 3 de la mañana. De acuerdo a este control del paciente al automonitoreo con el glucómetro, vamos a hacer nosotros las correcciones de la insulina que hemos iniciado, vamos a ir corrigiendo las dosis de insulina hasta lograr la dosis ideal para nuestro paciente. En el paciente renal crónico, bueno, obviamente también hacen lo mismo, básicamente es todo lo mismo. Y esto no es mucho detalle para ustedes, no. Lo que sí les quiero prestar son los mitos. Dicen que tendríamos que tener un nivel máximo o mínimo de uso de insulina, eso no existe. Les vuelvo a repetir, cada paciente tiene su dosis adecuada de insulina y tiene su dosis adecuada de hipoglucemia oral, que es lo que va a manejar todo lo que son hipoglucemias orales, y para suspender los mismos, discontinuar, es lo que hablamos en la anterior clase, las funciones renales. Y la insulina, cada paciente tiene una dosis individualizada, acá no existen dosis máximas ni mínimas. Acá existe el paciente y el buen control metabólico, nada más. Levemente teniendo un buen control metabólico con hemoglóbinas glicadas menores a 7, el paciente va a tener una buena calidad de vida y vamos a evitar complicaciones tanto agudas como crónicas. Ya está. ¿Qué dudas tienen respecto a lo que es diabetes? Si no tienen dudas, nos damos por avanzado esto. Me toca hacer complicaciones agudas y crónicas. Eso no les voy a dar porque es muy complicado. Bien. No tiene ninguna duda, ¿no? En esos casos clínicos, bueno, eso mismo se les va a dar por el paciente diabético, con hemoglobina cada tantos, glucosa tantos, entonces tienen que proponer el tratamiento inicial o el tratamiento si tiene una complicación aguda crónica, eso les voy a ir dando con la
las funciones renales, funciones hepáticas, etc. Y en los con eso tienen que ustedes elegir el mejor tratamiento para su paciente. En eso va a consistir el examen. ¿Qué tiempo nos queda? Ustedes tienen el examen, me dijeron, ¿no? Hola. Ya, ahora pueden continuar ustedes o ya no tienen que ir a estudiar. Tengo una práctica, doctor. Hasta miércoles, entonces que tengan buen día. El miércoles avanzamos de complicaciones agudas y crónicas de hablar rapidísimo el miércoles. Entonces el miércoles a las 8 en punto nos veríamos, por favor, para hacer una hora de clase. Muy bien, doctora, gracias. Que tengan buen día. Muy bien, doctora. Hasta luego, doctor.